familia me escribió por WhatsApp: necesitamos espacio de ti, por favor no te pongas en contacto con nosotros nunca más. Para nada. Mi tío los ayudó a mudarse. Simplemente respondí: por supuesto. Cancelaré las transferencias automáticas mañana mismo. Para la medianoche, la familia. Soy Carmen, 32 años, el sostén económico de mi familia desde que conseguí mi primer trabajo como consultora financiera. Durante años pagué silenciosamente sus facturas, financié sus sueños e ignoré la naturaleza unilateral de nuestra relación. Entonces llegó ese mensaje en WhatsApp un martes por la mañana. Las palabras, frías y cortantes. Necesitamos espacio de ti. Por favor no te pongas en contacto con nosotros nunca más. Para nada, mis dedos temblaron mientras lo leía. Mi garganta se tensó con cada palabra. Tuve que establecer límites con familiares tóxicos. Crecí en un barrio de clase media de Madrid, en una casa que se veía perfecta desde fuera, pero que constantemente estaba al borde del colapso financiero. Desde temprana edad, mostré talento para los números, organizando mi paga semanal en categorías ordenadas, mientras otros niños se gastaban la suya en chucherías y juguetes. Esta habilidad no era solo una rareza, era supervivencia. A los 12 años entendía mejor el presupuesto familiar que mis propios padres. Mi padre Pedro pasaba de un negocio a otro como las estaciones. Una empresa de jardinería que quebró en invierno, una tienda de suministros para restaurantes que no pudo competir con las grandes cadenas, y una consultoría sin clientes. Cada fracaso agotaba nuestros ahorros, pero nunca su optimismo por la siguiente gran oportunidad. Esta vez será diferente, Carmencita, me decía, revolviéndome el pelo mientras yo me preocupaba por la pila de facturas en la encimera de la cocina. Mi madre Dolores compensaba nuestra inestabilidad financiera fingiendo que no existía. Compraba marcas caras, organizaba cenas que no podíamos permitirnos y mantenía membresías en clubes donde se codeaba con mujeres cuyos maridos realmente ganaban el dinero que el mío fingía tener. Las apariencias importan, decía, metiendo otra factura de tarjeta de crédito en el cajón donde pensaba que nadie la encontraría. Mientras tanto, mis 3 hermanos menores vivían en la burbuja que nuestros padres habían creado. Javi, 2 años menor que yo, creció creyendo que el dinero aparecía mágicamente. Jugaba al fútbol, tenía las últimas consolas de videojuegos y nunca tuvo un trabajo de verano. Ana, 4 años menor, heredó el gusto de nuestra madre por el lujo sin la vergüenza de las deudas. Exigía clases de baile, ropa de diseñador y campamentos caros, haciendo berrinches cuando le decían que no. Miguel, el Benjamín, 6 años menor que yo, creció siendo el más mimado. Su adicción a los videojuegos comenzó temprano, con nuestros padres comprando cualquier consola o juego que lo mantuviera callado mientras lidiaban con sus finanzas en ruinas. Yo tomé un camino diferente. A los 16, trabajaba después del instituto en el supermercado local. Durante la universidad en la Complutense de Madrid, hice malabares con 3 trabajos de medio tiempo mientras mantenía un expediente de sobresaliente en finanzas. Nada de viajes de fin de curso, nada de fiestas universitarias, nada de experiencia universitaria típica. Solo trabajo, estudio y llamadas ocasionales de casa cuando llegaban las facturas. Mi primer trabajo después de graduarme en consultores financieros asociados lo cambió todo. Un salario inicial de 45.000 euros se sintió como ganar la lotería. En un mes, pagué mis préstamos estudiantil. En deux, comencé a ayudar en casa. Primero fue solo ponerse al día con la hipoteca cuando mis padres se atrasaron 3 meses, luego pagar el seguro del coche de Javi después de su accidente, luego financiar los costos iniciales de la carrera de influencer de Ana, luego cubrir la matrícula de la Universidad de Miguel, que desperdició abandonando. El patrón se volvió claro, pero lo ignoré. Las llamadas de la familia siempre comenzaban con charla trivial, pero inevitablemente llevaban al dinero. Las tácticas de mi madre eran las más sofisticadas, construyendo hacia las solicitudes financieras con sutiles viajes de culpa. La presión arterial de tu padre está por las nubes con estas facturas, decía. Oh, estamos muy orgullosos de ti ganando tanto dinero en la capital. Recuerda de dónde vienes. Mi padre adoptó un enfoque diferente, su orgullo hacía imposibles las peticiones directas. En cambio, mencionaba problemas que solo el dinero podía resolver. El sistema de calefacción está haciendo ese ruido otra vez. Probablemente no es nada, pero el técnico quiere 1.500 euros solo para mirarlo. ¡Qué mundo tan loco! Javi nunca desarrolló tal sutileza. Sus llamadas eran transaccionales y siempre urgentes. Carmen, estoy en un apuro. Necesito 900 euros para el viernes o se llevarán el coche. Sabes que te lo devuelvo cuando salga esta entrevista de trabajo. Las solicitudes de Ana venían envueltas en promesas de fama futura. Solo 2. 0 euros para este curso de marketing de influencers. Entonces llegarán los patrocinios. Te lo devuelvo el doble. Miguel rara vez llamaba, prefiriendo que nuestros padres hicieran sus solicitudes.
Cuando se ponía en contacto, era generalmente tarde por la noche, después de jugar durante horas. El alquiler vence mañana. El casero está siendo un imbécil. ¿Puedes transferir 1.200 euros? Conseguiré trabajo el mes que viene, lo prometo. La única voz de la razón en nuestra familia era el tío Ricardo, el hermano mayor de mi padre. Él veía a través de la farsa y me llevó aparte en Nochebuena hace 3 años. Te están usando, Carmen, dijo su voz baja, mientras estábamos en el garaje lejos de las festividades. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, pero los defendí de todos modos. Son familia. Harían lo mismo por mí. Las cejas del tío Ricardo se alzaron. ¿Lo harían? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos preguntó sobre tu vida sin querer algo? No pude responder, y ese silencio dijo mucho. Pero aún así continué el patrón, transfiriendo dinero, pagando facturas, financiando sueños, todo mientras los míos se ponían en espera. Mi apartamento siguió siendo pequeño y funcional, mientras yo pagaba las reparaciones del tejado de mis padres. Mi coche era práctico y viejo mientras yo hacía los pagos del coche de lujo de Javi. Mis vacaciones eran fines de semana en provincias cercanas, mientras yo financiaba los viajes dignos de Instagram de Ana a Bali y Grecia. En algún lugar del fondo, sabía que el tío Ricardo tenía razón. Pero admitirlo significaba enfrentar una verdad dolorosa. Quizás el amor de mi familia era condicional, basado en lo que podía proporcionar, más que en quién era. Así que seguí dando, esperando que eventualmente, cuando realmente los necesitara, también estarían ahí para mí. El año pasado las demandas financieras de mi familia comenzaron a intensificarse. Lo que habían sido solicitudes ocasionales se convirtieron en emergencias casi semanales, cada una aparentemente más urgente que la anterior. En febrero, Javi me llamó al trabajo, su voz tensa por el pánico. Se están llevando mi coche, Carmen, ahora mismo. Hay un tipo con una grúa fuera de mi apartamento. Podía escuchar el rugido de un motor diésel de fondo validando su historia. Javi, hablamos de esto. Prometiste hacer los pagos después de que cubriera los últimos 3 meses. Lo sé, dijo rápidamente. Pero ese trabajo no salió, y luego tuve algunos gastos inesperados. Esos gastos inesperados, descubrí más tarde a través de las redes sociales, incluían un fin de semana en Ibiza con sus amigos. Sin embargo, transferí 2.500 euros a su cuenta, mientras aún estaba al teléfono. La grúa se fue. 2 días después, Javi publicó fotos de sí mismo con un nuevo sistema de juegos. Marzo trajo la última empresa de Ana, después de que su intento de convertirse en una influencer de viajes se desvaneciera, a pesar de los viajes caros que financié, decidió que su verdadera vocación estaba en productos de belleza. Solo son 6.000 euros para convertirse en distribuidora, explicó durante el almuerzo, deslizando un folleto brillante por la mesa. Los productos se venden solos y la estructura de comisiones es increíble. Podría estar ganando 6 cifras en 6 meses. Reconocí el esquema piramidal inmediatamente, pero Ana no quería escucharlo. Simplemente no crees en mí, acusó, lágrimas brotando en sus ojos expertamente maquillados. Todos los demás en esta familia apoyan mis sueños excepto tú. La ironía era dolorosa. Yo era la única que realmente financiaba sus sueños, mientras el resto de la familia no ofrecía nada más que aliento verbal. Aún así, transigí y le di 3.000 euros, la mitad de lo que pidió. Lo tomó sin agradecimiento y no me habló durante 3 semanas. Abril fue la emergencia del equipo de juegos de Miguel. Su ordenador no podía manejar los últimos lanzamientos, y necesitaba 2.000 euros para actualizaciones. Cuando sugerí que consiguiera un trabajo para pagar su afición, mi madre llamó para intervenir. Está pasando por un momento difícil ahora mismo, explicó, como si su momento difícil de 5 años fuera una fase temporal. Esta cosa de los juegos podría convertirse en una carrera. La gente gana dinero haciendo streams estos días. Señalé que los streamers exitosos trabajaban increíblemente duro, un concepto al que Miguel parecía alérgico. Esta observación fue recibida con silencio helado, seguido de mi padre llamando para expresar decepción en mi falta de apoyo a la pasión de tu hermano. Mayo trajo las reparaciones de la casa, comenzando con lo que parecía razonable, 4.000 euros para un tejado con goteras. Pero de alguna manera, una vez que los contratistas estuvieron involucrados, se siguieron descubriendo problemas adicionales. Los 4.000 se convirtieron en 7.000, luego 10.000, luego 13.000. Cada vez recibía llamadas apologéticas sobre problemas inesperados que necesitaban atención inmediata. Durante una visita a casa en junio, noté algo extraño. Mientras que las reparaciones exteriores parecían mínimas para el costo, mi madre tenía un nuevo juego de sala, y mi padre lucía un reloj caro. Cuando pregunté cautelosamente sobre estas compras, mi madre se puso defensiva. No somos niños, Carmen. No necesitamos justificar cada euro contigo. Los contratistas encontraron podredumbre en la madera que afectó el interior,
así que tuvimos que reemplazar algunos muebles. La explicación no tenía sentido, pero desafiarla más solo crearía tensión. En cambio, probé un enfoque diferente en la cena familiar ese domingo. Ofrecí ayudar a todos a crear planes financieros, establecer presupuestos para trabajar hacia la independencia. Estoy feliz de ayudar, dije cuidadosamente. Pero creo que necesitamos una solución a largo plazo. Encontré algunas herramientas de planificación financiera geniales que todos podríamos usar. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi madre empujó la comida por su plato. Mi padre se aclaró la garganta repetidamente. Mis hermanos de repente se fascinaron con sus teléfonos. ¿Estás diciendo que no nos ayudarás más?, preguntó finalmente mi madre, su voz pequeña y herida. Para nada, retrocedí rápidamente. Solo pensé que podría ser bueno para todos tener más control sobre sus finanzas. Estamos bien, dijo mi padre, firmemente terminando la discusión. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar, escuché a Ana y a mi madre en la despensa. Se está volviendo tan controladora, susurró Ana. Es como, porque tiene dinero piensa que puede decirnos a todos qué hacer. Siempre ha sido así, respondió mi madre. La señorita perfecta con sus presupuestos y sus cuentas de ahorro. No entiende que no todos pensamos en dinero todo el tiempo como ella. Me quedé congelada, paño de cocina en mano, sus palabras cortando más profundo de lo que podían saber. ¿Era así como me veían? No como generosa o solidaria, sino controladora. No como responsable, sino obsesionada con el dinero. A pesar de esta revelación, continué ayudando durante el verano y el otoño. Pero mis preguntas se volvieron más puntuales. Mis transferencias más demoradas mientras luchaba con lo que se estaba volviendo obvio. Estaba permitiendo patrones destructivos, no ayudando a mi familia a prosperar. El verdadero punto de quiebre llegó en diciembre. Recibí una llamada de una agencia de cobranza sobre un préstamo en impago que nunca había tomado. Después de varias conversaciones confusas, descubrí la verdad. Mis padres habían solicitado un préstamo de 20.000 euros 6 meses antes usando mi información como avalista sin mi conocimiento o consentimiento. No habían hecho ningún pago. Cuando los confronté, actuaron como si fuera un simple malentendido. Pensamos que sabías, dijo mi padre desdeñosamente. Mencionamos necesitar un préstamo para las reparaciones de la casa y dijiste que ayudarías. Esto era más fácil que transferir dinero de un lado a otro. Falsificaron mi firma, dije, mi voz temblando. Eso es fraude. No seas tan dramática, intervino mi madre. Somos familia. No es como si fuéramos extraños usando tu información. Esa noche me quedé despierta, los patrones de toda una vida de repente cristalizaron. La llamada de cobranzas no fue un error o un lapsus único de juicio. Era la escalada inevitable de años de explotación financiera disfrazada de necesidad familiar. El mensaje llegó a las 9:17 de un martes por la mañana. Estaba en mi oficina preparándome para una reunión con un cliente cuando mi teléfono vibró con una notificación de nuestro chat grupal familiar, un espacio típicamente usado para compartir planes navideños o memes ocasionales. Necesitamos espacio de ti. Por favor, no te pongas en contacto con nosotros nunca más. Para nada. El mensaje vino del número de mi madre, pero claramente estaba destinado a representar a toda la familia. No había emojis para suavizarlo, ninguna explicación para contextualizarlo, solo 13 palabras que efectivamente me excomulgaron de mi propia familia. Miré mi teléfono segura de que lo había leído mal. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo leía de nuevo, luego una tercera vez. Cada palabra parecía crecer en la pantalla, consumiendo mi visión hasta que nada más existía. Carmen, ¿estás bien? Mi asistente Marta estaba en mi puerta, preocupación grabada en su cara. Pareces como si hubieras visto un fantasma. Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonaba distante y hueca incluso para mis propios oídos. Solo necesito un minuto. Cuando se fue, llamé a mi madre inmediatamente. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo con el mismo resultado. Luego llamé a mi padre, buzón de voz. Javi, buzón de voz. Ana. Buzón de voz. Miguel ni siquiera tenía buzón de voz configurado. Era como si hubieran coordinado un bloqueo completo de comunicación. Mi corazón se aceleró, mis palmas sudaron y la habitación parecía girar ligeramente. ¿Era esto sobre la confrontación del préstamo? ¿Había pasado algo de lo que no estaba al tanto? ¿Estaba alguien herido o en problemas? La incertidumbre era insoportable. Finalmente, llamé al tío Ricardo. Contestó al segundo timbrazo. Carmen, dijo, su voz gentil pero preocupada. Estaba a punto de llamarte. ¿Qué está pasando? Acabo de recibir un mensaje diciéndome que no contacte a nadie en la familia y ahora nadie contesta sus teléfonos. Un suspiro pesado llegó a través de la línea. Estoy en casa de tus padres ahora mismo.
Hubo una reunión familiar anoche a la que ninguno de nosotros fue invitado. ¿Una reunión familiar sobre qué? Sobre ti principalmente. La voz del tío Ricardo era apologética. Después de que los confrontaste sobre el préstamo, están afirmando que te has vuelto demasiado controladora sobre el dinero. Que estás usando el apoyo financiero para manipular a todos. La acusación golpeó como un golpe físico. Eso es una locura. Ellos cometieron fraude usando mi información, y yo soy la que los está manipulando. Lo sé, calmó el tío Ricardo. Es completamente al revés, pero se han convencido de que has cambiado, que el éxito te ha hecho menospreciarlos. Tu madre estaba particularmente molesta por ofrecerte asesoramiento financiero en la cena el mes pasado. Lo tomó como un insulto a su paternidad. Pero el préstamo, lo están minimizando completamente. Llamándolo un malentendido que estás exagerando para castigarlos. Me hundí en mi silla. Mis piernas de repente incapaces de soportar mi peso. ¿Entonces este mensaje? ¿Este cortarme completamente? ¿Esa es su respuesta a que yo cuestione un préstamo fraudulento después de años de darles dinero? Es peor que eso, admitió el tío Ricardo a regañadientes. Están planeando mantener este distanciamiento hasta que, y cito, se dé cuenta de lo que ha perdido y se disculpe. ¿Disculpe? La palabra salió como un susurro. Esperan que vengas arrastrándote de vuelta una vez que te des cuenta de que la familia es más importante que el dinero. Parecen creer que los necesitas más de lo que ellos te necesitan. Cerré los ojos. Recuerdos inundando. Cumpleaños cuando mis regalos eran dinero, pero no recibía nada a cambio. Navidades donde viajaba hacia ellos, pero nunca me visitaban. Logros que reconocían solo brevemente antes de dirigir las conversaciones de vuelta a sus necesidades. ¿Se dan cuenta de que les he dado más de 120.000 euros en los últimos 5 años? Pregunté, el número habiendo cristalizado recientemente durante una revisión deprimente de mis finanzas. El silbido del tío Ricardo fue bajo y largo. Sabía que era mucho, pero no tanto. Y no creo que lo conceptualicen de esa manera. En sus mentes, eso es simplemente lo que la familia hace el uno por el otro, aunque el apoyo solo parece fluir en una dirección. Después de colgar con el tío Ricardo, cancelé mis reuniones del día alegando enfermedad. No estaba lejos de la verdad. Me sentía físicamente enferma, mi estómago revuelto con una mezcla tóxica de dolor, ira e incredulidad profunda. De vuelta en mi apartamento esa tarde, me encontré navegando por viejas fotos familiares, buscando pistas que podría haber perdido. Ahí estábamos en la graduación de Javi, mi sonrisa orgullosa mientras estaba junto a él sabiendo que había pagado la matrícula que hizo posible ese momento. El cumpleaños 21 de Ana, donde no solo había financiado la fiesta lujosa sino que también había volado para celebrar a pesar de tener una presentación importante al día siguiente. El 30 grado aniversario de mis padres, donde los había sorprendido con la escapada de fin de semana que habían mencionado querer. En cada foto, busqué en sus caras afecto genuino, cualquier indicación de que era valorada más allá de lo que mi cuenta bancaria podía proporcionar. La evidencia era escasa en el mejor de los casos. Alrededor de la medianoche, después de horas de esta arqueología dolorosa a través de la historia familiar, me encontré sollozando en el suelo de mi cocina, una copa de vino vacía junto a mí. El dolor era físico, un peso aplastante en mi pecho que hacía difícil respirar. La traición definitiva no era el préstamo o incluso el mensaje, sino la realización de que quizás nunca había sido amada por mí misma, solo por lo que podía proporcionar. Me quedé dormida allí en el azulejo frío, emocionalmente exhausta, mi teléfono agarrado en mi mano en caso de que alguien de mi familia llamara para decir que todo había sido un terrible error. Nadie lo hizo. La mañana siguiente llegué al trabajo con los ojos hinchados y desorientada. Me había cambiado de ropa y aplicado maquillaje, pero ningún cosmético podía ocultar la devastación escrita en mis facciones. Logré pasar una llamada de cliente antes de quebrarme en el baño de mujeres. Lucía, una compañera de trabajo que conocía casualmente, me encontró allí tratando de ahogar mis sollozos con una toalla de papel. «Carmen», preguntó, acercándose suavemente, como uno podría a un animal herido. «¿Puedo ayudar?» Algo sobre su bondad ofrecida sin expectativa de retorno rompió la presa completamente. Entre sollozos entrecortados, le conté todo. Los años de apoyo financiero, las demandas crecientes, el préstamo fraudulento, y finalmente, el mensaje cortándome por tener la audacia de cuestionar cualquier cosa. Lucía escuchó sin interrupción, su expresión transitando de simpatía e indignación en mi nombre. Cuando terminé, tomó mis manos en las suyas. «Carmen, necesito que escuches algo que podría ser difícil de aceptar. Lo que estás describiendo no es apoyo familiar normal, es abuso financiero». El término me golpeó como agua fría. Abuso parece extremo. No son malas personas, solo se aprovechan de tu generosidad, manipulan tus emociones para extraer dinero, te cortan cuando estableces un límite razonable.
Lucía sacudió la cabeza firmemente. Si esta fuera una pareja romántica tratándote de esta manera, dudarías en llamarlo abuso. Tenía razón, pero aceptarlo significaba reencuadrar toda mi narrativa familiar, algo demasiado doloroso de procesar en un baño de empresa. Lucía pareció sentir esto y cambió de enfoques. Mi hermana pasó por algo similar con su ex. Encontró esta terapeuta que se especializa en abuso financiero. Déjame darte su número, solo para una consulta y nada más. Esa tarde, llamé a la oficina de la DRA. Torres y me sorprendió conseguir una cita para el día siguiente, una cancelación oportunamente programada. Caminando a su oficina cálida y minimalista, me sentí tanto aterrorizada como aliviada de finalmente hablar estas verdades en voz alta a una profesional. La DRA. Torres escuchó atentamente mientras relaté la misma historia que le había contado a Lucía, ocasionalmente haciendo preguntas clarificatorias, pero principalmente permitiéndome desenrollar la historia enredada de la dependencia financiera de mi familia. Cuando terminé, no ofreció inmediatamente tranquilidad o validación como Lucía había hecho. En cambio, hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Tienes documentación de cuánto has proporcionado a tu familia a lo largo de los años? Asentí. Mantengo registros financieros detallados. Es parte de mi trabajo. ¿Estarías dispuesta a calcular la cantidad exacta como tarea antes de nuestra próxima sesión? Cada préstamo, cada pago de factura, cada regalo con valor monetario. La tarea parecía extraña, pero estuve de acuerdo. Esa tarde, saqué extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito y mis hojas de cálculo de seguimiento financiero personal. Creé un nuevo documento titulado Apoyo Financiero Familiar y comencé a catalogar cada transacción. Cantidades pequeñas como cenas y regalos de cumpleaños las agrupé como estimaciones, pero cada transferencia importante, pago de factura y préstamo fue registrado meticulosamente con fechas y cantidades. Horas después, miré la cifra final con incredulidad. Desde graduarme de la universidad 8 años atrás, había dado a mi familia 122.400 euros. Casi todo etiquetado como préstamos que nunca fueron devueltos. Pero el ejercicio de contabilidad reveló algo aún más perturbador. Saqué mi reporte de crédito actual y descubrí 3 tarjetas de crédito que no reconocía. Una investigación adicional confirmó mis sospechas. Mis padres y Javi habían abierto tarjetas a mi nombre. Las tarjetas seguían activas, con saldos que totalizaban más de 15.000 euros. Cavé más profundo revisando todas las cuentas posibles conectadas a mi número de seguridad social y crédito. 2 planes de teléfono celular para Miguel y Ana. Una línea de crédito de mueblería usada para el nuevo juego de sala de mis padres. Un contrato de arrendamiento para el apartamento de Javi que de alguna manera me listaba como parte corresponsable. Para el amanecer, había descubierto más de 30.000 euros en deuda fraudulenta y obligaciones financieras creadas sin mi conocimiento o consentimiento. Esto no era solo un préstamo único. Esto era robo sistemático de identidad perpetrado por mi propia familia. Llamé al tío Ricardo. ¿Siguen usando mi información?, dije cuando contestó, mi voz extrañamente tranquila considerando las circunstancias. Tarjetas de crédito, planes de teléfono, contratos de arrendamiento, todo sin mi conocimiento. El tío Ricardo estuvo silencioso por un largo momento. No tenía idea de que llegara tan lejos, finalmente dijo. Sabía sobre el préstamo, pero no el resto. ¿Sabías que tuvieron una reunión familiar para planear sus próximas solicitudes financieras antes de que los confrontara sobre el préstamo? Ya estaban planeando qué más podrían obtener de mí, incluso mientras usaban mi identidad para asegurar otros fondos. La vacilación del tío Ricardo me dijo todo. Javi mencionó algo sobre tu ayuda con una empresa comercial, y tus padres estaban hablando de una oportunidad de tiempo compartido. Una risa extraña escapó de mí, a medio camino entre diversión y desesperación. Estaban planeando cortarme si no estaba de acuerdo, ¿verdad? Toda esta cosa del espacio ya era su plan de respaldo. Creo que sí, admitió el tío Ricardo. Cuando los confrontaste sobre el préstamo, simplemente aceleraron la línea de tiempo. Mientras el sol salía en un nuevo día, algo cristalizó dentro de mí. Esto no era amor, esto no era familia, esto era explotación pura y simple. Y con esa claridad vino una resolución que nunca había sentido antes. Necesito protegerme, dije más para mí misma que para el tío Ricardo. ¿Qué vas a hacer? Pensé en las tarjetas de crédito que se seguían usando, los depósitos automáticos que seguían fluyendo a sus cuentas, la hemorragia financiera que me había estado drenando durante años. Lo que sea necesario. Mi primera llamada esa mañana no fue a mi familia, sino a Elena Herrera, la asesora financiera que me había ayudado a establecer mis cuentas de jubilación años antes. Expliqué la situación tan clínicamente como fue posible, mi nueva claridad permitiéndome hablar sin quebrarme. Esto es más común de lo que podrías pensar, dijo Elena. Pero lo has detectado antes de que destruya completamente tu futuro financiero, lo que te pone por delante de muchas personas en situaciones similares.
Me ayudó a crear un plan integral para desenredar mis finanzas de las de mi familia. Primera prioridad, detener todos los pagos automáticos y transferencias. Segundo, contactar las agencias de crédito para reportar cuentas fraudulentas. Tercero, asegurar todas las cuentas existentes con nuevas contraseñas y preguntas de seguridad que mi familia no pudiera adivinar. Luego llamé a Roberto Jiménez, un abogado especializado en robo de identidad. Aunque típicamente trataba casos que involucraban extraños en lugar de miembros de la familia, entendía la complejidad de mi situación. El robo de identidad familiar es en realidad más dañino y más difícil de resolver que los casos tradicionales, explicó. Está el componente financiero, pero también la traición emocional, que a menudo evita que las víctimas tomen las acciones legales necesarias. No dejaré que las emociones me impidan protegerme, le aseguré, aunque mi voz tembló ligeramente. Bien. Porque necesito ser claro, lo que tu familia ha hecho constituye fraude criminal. Tienes todo el derecho a presentar cargos. La idea de mis padres o hermanos enfrentando cargos criminales me revolvió el estómago a pesar de todo. Empecemos por detener la sangría y asegurar mi identidad. Decidiré sobre los cargos más tarde. Entre Elena y Roberto, pasé el día ejecutando un plan detallado de protección financiera. Para la tarde había, 1. Cancelado todas las transferencias automáticas a miembros de la familia. 2. Congelado mi crédito en las 3 principales agencias. 3. Reportado cuentas fraudulentas y comenzado procesos de disputa. 4. Cambiado todas las contraseñas, preguntas de seguridad e información de contacto en cuentas legítimas. Documentado todas las cuentas no autorizadas con fechas, cantidades y evidencia disponible. 6. Establecido alertas de fraude y servicios de monitoreo de identidad. 7. Redactado cartas de cese y desistimiento sobre el uso no autorizado de mi información personal. Mientras trabajaba en estos pasos, mi teléfono permaneció silencioso. No hubo llamadas o mensajes de miembros de la familia preguntándose por qué sus líneas de vida financieras habían sido súbitamente cortadas. El silencio confirmó lo que ya sabía. Estaban esperando que me quebrara primero, que viniera suplicando reconciliación. Alrededor de las 8 de esa tarde, finalmente redacté mi respuesta al mensaje familiar. Consideré explicaciones largas, apelaciones emocionales y contabilidades detalladas de todo lo que había hecho por ellos. Al final, opté por la simplicidad. Por supuesto. Cancelaré las transferencias automáticas mañana mismo. Presioné enviar y sentí un peso levantarse de mis hombros. 7 palabras que reclamaron mi poder y establecieron límites que deberían haber sido establecidos años atrás. En minutos mi teléfono explotó con notificaciones. Mi madre llamó 3 veces seguidas. Mi padre envió un mensaje preguntando qué quería decir exactamente. Javi envió una serie de mensajes sobre un malentendido. Ana quería saber si en serio estaba siendo tan mezquina. Miguel, típicamente el menos comunicativo, envió un solo mensaje. ¿Qué pasa con mi factura del teléfono? Silencié mi teléfono y me serví una copa de vino, saboreando la satisfacción silenciosa de finalmente defenderme. Cuando revisé mis mensajes una hora después, el tío Ricardo había enviado un solo mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. Estoy orgulloso de ti. Están en pánico. Lo llamé inmediatamente. ¿Sigues en su casa? Estaba, dijo, una nota de diversión en su voz, pero me fui después de que tu mensaje llegara. Deberías haber visto sus caras, Carmen. Tu madre lo leyó en voz alta y se puso blanca como una sábana. Tu padre comenzó inmediatamente a calcular qué facturas rebotarían primero. Tus hermanos estaban todos en sus teléfonos revisando saldos de cuentas. Bien, dije, sorprendida de cuán poca culpa sentía. Necesitaban una dosis de realidad. Eso es poco decir. Tu madre trató de convencerme de hablarte, de decirte que la familia viene primero y el dinero no es todo. Reí sin humor. La ironía aparentemente se le escapa. Completamente. Cuando señalé que ellos fueron los que te cortaron primero, dijo que eso era diferente, que solo necesitaban un descanso de tu comportamiento financiero controlador. Cuando pregunté cómo tu comportamiento era controlador pero sus expectativas no, me pidió que me fuera. No tenías que hacer eso, tío Ricardo. Sí, tenía que hacerlo. Empaqué mi bolsa de la noche y les dije que no podía apoyar cómo te estaban tratando. Era algo que debía hacer hace mucho, honestamente. He visto esta dinámica durante años y dije muy poco. Su solidaridad me trajo lágrimas a los ojos, las primeras de ese día que no eran de dolor. Gracias. No me agradezcas. Debería haber dicho algo antes. Pero Carmen, prepárate. Esto es solo el comienzo de su reacción. Una vez que se den cuenta de que hablas en serio, las cosas escalarán. Tenía razón. En 2 horas, el tono de los mensajes cambió de confusión a ira. Mi padre envió un mensaje largo sobre lealtad familiar y cómo la sangre es más espesa que el agua.
Mi madre dejó un mensaje de voz lloroso, afirmando que solo habían pedido espacio de mi negatividad, no que el apoyo financiero terminara. Javi comenzó a alternar entre amenazas y súplicas, mientras Ana publicó un mensaje vago en redes sociales sobre miembros familiares tóxicos que solo se preocupan por el dinero. A través de todo, mantuve mi silencio. Cada mensaje ignorado fortalecía mi resolución en lugar de debilitarla. La familia que había pedido no contacto estaba súbitamente desesperada por alcanzarme. La ironía era tan espesa que habría sido cómica bajo diferentes circunstancias. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años, despertando a docenas más de llamadas perdidas y mensajes. Entre ellos había un mensaje del tío Ricardo. Están planeando aparecer en tu apartamento esta noche. Te lo advierto. Pasé el día preparándome para la confrontación, no redactando argumentos o reuniendo evidencia financiera, sino centrándome en mi decisión. Limpié mi apartamento, compré flores frescas, pedí mi comida favorita y creé un espacio que reflejara mi nuevo compromiso con el autorrespeto. Cuando sonó el timbre a las 7:30 esa tarde, estaba lista. Para la medianoche, mi familia estaba en modo de crisis completa. La confrontación en la puerta de mi apartamento no había ido como esperaban. Mi madre llegó primero, armada con lágrimas y culpa, seguida poco después por mi padre y Javi. Ana y Miguel aparentemente no se molestaron en hacer el viaje, aunque se unieron por altavoz una vez que la conversación inicial se volvió hostil. Había permitido que entraran a mi sala, pero establecí límites inmediatos. Escucharé lo que tienen que decir, pero no cambiaré de opinión sobre el apoyo financiero. Las lágrimas de mi madre se secaron notablemente rápido cuando se dio cuenta de que la manipulación emocional no funcionaría. Esto es sobre el préstamo, ¿verdad? Y vamos a devolvértelo. Esto es sobre 8 años de apoyo financiero unilateral, cuentas no autorizadas a mi nombre y una dinámica familiar que me valora solo por lo que puedo proporcionar, respondí calmadamente. Mi padre probó un enfoque diferente, apelando a mi sentido del deber. Te criamos, pusimos comida en la mesa, mantuvimos un techo sobre tu cabeza. Eso es lo que las familias hacen unas por otras, sí. Se supone que los padres provean para sus hijos. Ese es el compromiso que hicieron cuando me tuvieron. Nunca hice un compromiso de mantener a 4 adultos indefinidamente. Javi paseó por la habitación, el más visiblemente agitado. ¿Entonces nos estás cortando completamente, así sin más? ¿Qué pasa con mi arrendamiento? ¿Qué pasa con el pago del coche que vence la próxima semana? Esas son tus responsabilidades, Javi. Tienes 30 años. Es hora de que aprendas a mantenerte. La conversación se deterioró desde ahí, pasando por cada táctica de manipulación emocional en su arsenal. Mi madre sacó las enfermedades de la infancia que habían atendido. Mi padre mencionó los ensayos de solicitud universitaria que había corregido. Javi me recordó las veces que me había recogido del trabajo cuando mi coche estaba en el taller, convenientemente olvidando que yo había pagado por esas reparaciones. Ana, por altavoz, adoptó un enfoque diferente. Pensé que creías en mí. En mis sueños. ¿Era todo mentira? Sí, creo que eres capaz de lograr tus sueños, Ana. Pero no mientras alguien más financia tu vida. El éxito real viene de construir algo tú misma. Miguel, típicamente silencioso, finalmente habló. ¿Qué se supone que haga con mi teléfono? Se va a cortar. Consigue un trabajo, Miguel. Como todos los demás en el mundo. El ir y venir duró horas, con mi familia pasando por ira, negociación, culpa y amenazas. Mi padre sugirió que podrían tomar acción legal ya que había prometido ayudarlos financieramente. Mi madre insinuó que le diría a los miembros de la familia extendida que los había abandonado. Javi declaró sin rodeos que no pagaría el arrendamiento que fraudulentamente me listaba como cofirmante, dañando mi crédito aún más. A través de todo, mantuve mi posición con una calma que no sabía que poseía. Cuando finalmente se fueron alrededor de las 11:30, sin haber asegurado compromisos de mi parte, el verdadero pánico comenzó. El tío Ricardo llamó alrededor de la 1 de la madrugada. Acaban de tener una reunión familiar de emergencia. Era esta hora, estaba aún despierta, demasiado alterada por la confrontación para dormir. Tu padre se está dando cuenta de que el pago de la hipoteca vence en 3 días, sin forma de cubrirlo. Tu madre está preocupada por los pagos mínimos de esas tarjetas de crédito de tiendas. Javi descubrió que su seguro de coche caducó porque el pago automático de tu cuenta no pasó. Sentí una punzada de preocupación rápidamente suprimida. Esos ya no son mis problemas. Lo sé, y estoy de acuerdo. Solo te mantengo informada. Están haciendo planes desesperados. Tu madre está llamando a su lado de la familia mañana para pedir préstamos. Tu padre está hablando de vender su colección de monedas. Javi está buscando listados de compañeros de cuarto en línea. Suena exactamente como lo que deberían haber estado haciendo todo este tiempo, observé.
Los siguientes días trajeron la realidad financiera estrellándose sobre cada miembro de la familia de manera diferente. El Instagram de Ana, una vez lleno de brunches, compras y vacaciones tropicales, súbitamente presentaba publicaciones sobre placeres simples y encontrar alegría en momentos cotidianos mientras su estilo de vida se contraía rápidamente. Javi, enfrentado con la búsqueda de trabajo real por primera vez en años, descubrió que sus vacíos en el currículum y falta de experiencia hacían desafiante encontrar empleo. Sus actualizaciones en redes sociales cambiaron de fotos de fiestas a quejas sobre prácticas de contratación injustas y mercados laborales imposibles. Los streams de gaming de Miguel terminaron abruptamente cuando su internet de alta velocidad fue desconectado por falta de pago. Se vio obligado a mudarse de vuelta a casa cuando su cheque de alquiler rebotó, llevando a más tensión en el hogar ya tenso. Mis padres enfrentaron los ajustes más significativos. Su periodo de gracia hipotecario terminó incurriendo en multas por retraso que no podían permitirse. Los pagos mínimos de tarjetas de crédito fueron perdidos, resultando en APR de penalización que hicieron su deuda aún más inmanejable. La fachada cuidadosamente construida de estabilidad de clase media comenzó a desmoronarse visiblemente, con vecinos notando el césped sin cortar y proyectos de reparación abandonados a mitad de finalización. A través del tío Ricardo, escuché sobre estos desarrollos pero permanecí firme en mi decisión. Se convirtió en mis ojos y oídos en la familia, manteniéndome informada sin presionarme a recomprometerme. Una semana después de mi separación financiera, mi madre apareció en mi apartamento otra vez, esta vez sola. Su apariencia había cambiado dramáticamente en solo 7 días. La ropa de diseñador fue reemplazada por jeans simples y un suéter. Su cabello perfectamente mantenido mostraba raíces, y sus uñas estaban desnudas de su manicura profesional usual. 5 minutos, dije, permitiéndole entrar pero permaneciendo de pie. Carmen, realmente estamos luchando, comenzó, su voz careciendo de su calidad teatral usual. La hipoteca está atrasada y el banco está llamando. La presión arterial de tu padre está por las nubes. Javi podría perder su apartamento. Entiendo que esto es difícil, dije uniformemente. Pero estas son consecuencias naturales de decisiones financieras que todos han tomado durante muchos años. Somos familia, dijo, como si esas 2 palabras explicaran y excusaran todo. La familia no comete fraude entre sí. La familia no valora el dinero sobre la relación. La familia no corta a alguien por establecer límites razonables. Su expresión se endureció. Entonces esto es castigo. Nos estás enseñando una lección. No, mamá, simplemente estoy permitiendo que todos experimenten la realidad que la mayoría de adultos viven con responsabilidad financiera por sus propias vidas. Se fue poco después, sin resolución alcanzada, pero algo había cambiado. El pánico desesperado estaba evolucionando hacia una aceptación reluctante de que la situación había cambiado permanentemente. Mi padre llamó al día siguiente, su enfoque mucho más agresivo que el de mi madre había sido. Tu madre está devastada. ¿Es eso lo que querías? ¿Lastimarnos? ¿Lastimarnos a todos? Lo que quería era una relación saludable con mi familia que no estuviera basada en explotación financiera, respondí, manteniendo mi voz calmada a pesar de mi corazón acelerado. Nadie te explotó. Pedimos ayuda, y la diste. Nadie te forzó. ¿Consentí las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre? ¿El préstamo usando mi información como avalista? ¿Los planes de teléfono celular? ¿El contrato de arrendamiento? Su silencio momentáneo reconoció lo que no diría en voz alta. Estábamos desesperados. Y ahora están experimentando las consecuencias de esa desesperación, sin usarme como red de seguridad. Eso es todo. Después de la llamada de mi padre vinieron más intentos familiares de reconciliación, todos con condiciones adjuntas. Javi sugirió que habláramos las cosas durante una cena, pero dejó escapar que necesitaba ayuda con una situación urgente de coche. Ana propuso un día de hermanas que de alguna manera incluía parar en una tienda donde tenía el ojo puesto en una pieza de inversión comercial. Incluso Miguel se acercó, su mensaje transparentemente mencionando que su equipo de gaming había sido empeñado por nuestro padre para cubrir facturas. A través de todo, mantuve mis límites con creciente confianza. El tío Ricardo reportó que se había convocado una reunión familiar específicamente para desarrollar una estrategia para conseguir que perdonara y olvidara. Reclutaron miembros de la familia extendida para acercarse pensando que podría responder diferente a tías, tíos y primos menos directamente involucrados en la explotación financiera. La mayoría de los parientes tomaron el lado de mi familia inicialmente, habiendo escuchado solo su versión de los eventos. Pero algunos, como la prima Jennifer, se acercaron con perspectivas más matizadas. Me hicieron lo mismo, confió durante un encuentro para café. No al mismo grado. Pero después de que obtuve mi título de enfermería, súbitamente todos necesitaban préstamos para emergencias. Me tomó 2 años de terapia dejar de sentirme culpable por decir no. Estas conversaciones reforzaron que no estaba sola,
no estaba exagerando, y no estaba equivocada al protegerme. Cada día de límites mantenidos construyó mi confianza y claridad aún más. La primera semana sin contacto se convirtió en 2, luego en un mes. Canalicé mi energía hacia la sanación, reuniéndome con la Dra. Torres mientras los intentos de mi familia de manipularme de vuelta al rol de sostenedora financiera fallaron repetidamente. Fueron forzados a encontrar otras soluciones. El tío Ricardo reportó que Javi finalmente había tomado un trabajo en un almacén local. Muy por debajo de su valor autopercibido, pero empleo estable no obstante. Ana había comenzado a trabajar como recepcionista, reduciendo sus ambiciones de influencer a proyectos de fin de semana. Miguel había tomado un puesto en comercio al por menor, su gaming relegado solo a las tardes. Mis padres enfrentaron el ajuste más difícil, sus décadas de mala gestión financiera requiriendo los cambios de estilo de vida más significativos. Comenzaron a trabajar con un servicio de asesoramiento crediticio, vendieron uno de sus coches y dramáticamente redujeron sus hábitos de gasto. Estos cambios no fueron transformaciones inmediatas o historias de redención dignas de Hollywood, fueron ajustes reluctantes, a menudo resentidos, a una nueva realidad donde las acciones tenían consecuencias y la adultez financiera ya no podía ser subcontratada a su hija. Y a través de todo, descubrí algo sorprendente. Era más feliz, más ligera y más pacífica de lo que había sido en años a pesar del tumulto familiar. Sin el drenaje constante en mis finanzas y energía emocional, comencé a florecer de maneras que no sabía que eran posibles. 6 meses después de ese mensaje que cambió mi vida, mi mundo se había transformado de maneras que nunca podría haber predicho. El apartamento que había mantenido pequeño y funcional para desviar dinero a mi familia, ahora era un piso de 2 habitaciones que había comprado, decorado exactamente como quería. Mi cuenta de ahorros, una vez perpetuamente drenada por emergencias familiares, ahora tenía una reserva saludable para emergencias reales. Mi cartera de inversiones, previamente atrofiada por retiros constantes, estaba creciendo establemente, asegurando mi futuro en lugar de financiar los deseos presentes de otros. Pero las mejoras financieras palidecieron en comparación con la transformación emocional. A través del trabajo consistente con la Dra. Torres, había comenzado a desenredar la red compleja de codependencia, culpa y responsabilidad mal ubicada que había definido mis relaciones familiares. La codependencia financiera a menudo refleja dinámicas de adicción, explicó la Dra. Torres durante una sesión particularmente perspicaz. Eras la facilitadora, haciendo posible que tu familia evitara las consecuencias naturales de sus elecciones. Y como muchos facilitadores, lo hiciste por amor, creyendo que estabas ayudando. Pensé que si solo daba lo suficiente, eventualmente se volverían autosuficientes, admití. O al menos apreciarían los sacrificios que estaba haciendo. Esa es la esperanza del facilitador. Pero facilitar típicamente previene el crecimiento, en lugar de fomentarlo. Al remover tu apoyo financiero, en realidad les has dado algo mucho más valioso, la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades y resistencia. Este reencuadre ayudó a aliviar la culpa persistente que sentía, particularmente durante feriados o cumpleaños familiares que ahora celebraba desde la distancia. Javi ha estado en el trabajo del almacén durante 4 meses ahora, reportó el tío Ricardo durante una cena en mi nuevo lugar. El más largo que ha mantenido empleo. Su supervisor en realidad mencionó potencial para avances y se queda otros 6 meses. ¿En serio? No pude ocultar mi sorpresa. Javi nunca había mostrado tal persistencia. La necesidad es un motivador poderoso. También se mudó a un apartamento más barato con 2 compañeros de cuarto. Aún se queja constantemente, pero lo está haciendo funcionar. El viaje de Ana mostró progreso similar. Después de 3 meses como recepcionista, había sido reconocida por sus habilidades en redes sociales y recibido responsabilidades adicionales manejando la presencia en línea de la empresa. Un uso legítimo de sus intereses que vino con pago estable y beneficios. Miguel había mostrado quizás el cambio más dramático, aunque desde el punto de partida más bajo. Después de 2 meses en su trabajo de comercio, se había inscrito en la universidad comunitaria. Clases de informática, asistiendo a cursos nocturnos después del trabajo. La transformación de mis padres fue más lenta y menos completa. Habían reducido significativamente, vendiendo su casa y mudándose a un apartamento de 2 habitaciones. Mi padre había tomado una posición como asociado de ventas en una ferretería, tragándose su orgullo para ganar un sueldo estable por primera vez en décadas. Mi madre había comenzado a vender algunos de sus proyectos de artesanía en línea, generando ingresos modestos mientras se ajustaba a su nueva realidad financiera. Ninguno de estos cambios había llegado fácilmente o sin resentimiento. A través del tío Ricardo, escuché sobre reuniones familiares donde mi nombre aún se mencionaba con mezclas de ira y dolor. Aún era presentada como la villana en su narrativa. La hija que había abandonado a su familia en su momento de necesidad. Pero bajo el resentimiento,
El respeto estaba creciendo a regañadientes mientras se atestiguaban desarrollando capacidades que no sabían que poseían. 3 meses después del corte, había comenzado a construir un nuevo círculo social, independiente de obligaciones familiares. Lucía del trabajo se había convertido en una amiga cercana, presentándome a su club de lectura donde conocí mujeres con límites saludables y relaciones recíprocas. Me uní a un grupo de senderismo que exploraba senderos locales los fines de semana, actividades que siempre había querido perseguir pero nunca había tenido tiempo cuando las emergencias familiares consumían mis fines de semana. Incluso comencé a salir de nuevo, algo que había estado en suspenso indefinido mientras mis recursos emocionales y financieros se dirigían hacia la familia. Miguel, un arquitecto paisajista que conocí a través del grupo de senderismo, me mostró cómo podía verse una relación equilibrada. Una donde ambas partes contribuían igualmente y respetaban los límites del otro. 5 meses después del corte, recibí mi primera comunicación directa de un miembro de la familia que no fuera el tío Ricardo. Mi madre envió un mensaje que simplemente decía: el consejero de crédito ha sido útil, gracias por sugerir planificación financiera en ese entonces, aunque no estábamos listos para escucharla. No era una disculpa, pero era un reconocimiento, por pequeño que fuera, de que quizás mi perspectiva no había estado completamente equivocada. Respondí con un simple: me alegra que esté ayudando, ni demasiado cálido ni completamente frío. 6 meses exactos después de recibir ese mensaje devastador del grupo, llegó otro mensaje de mi madre, este más largo y reflexivo. He estado pensando mucho sobre nuestra relación y cómo se desarrollaron las cosas a lo largo de los años. Me doy cuenta ahora de que llegamos a depender de ti de maneras que no eran justas o saludables. No puedo hablar por todos, pero quiero que sepas que te extraño. No tu ayuda financiera, sino a ti, mi hija. Si alguna vez estás abierta a hablar, me gustaría eso, en tus términos. Este mensaje me trajo lágrimas a los ojos, no de dolor sino del reconocimiento de que quizás la sanación era posible para mi familia también. No reconciliación inmediata, no un regreso a viejos patrones, sino algo nuevo y potencialmente más saludable. Después de discutirlo con la Dra. Torres, redacté una respuesta cuidadosa, estableciendo condiciones claras para cualquier potencial reconstrucción de relación. 1. Reconocimiento de la explotación financiera que había ocurrido. R. Pasos concretos para abordar las cuentas fraudulentas que aún impactaban mi crédito. 3. Compromiso con la independencia financiera hacia adelante. 4. Respeto por mis límites sin culpa o manipulación. Para mi sorpresa, mi madre accedió a todas las condiciones, agregando: tenemos un largo camino por recorrer, pero quiero intentar. 2 semanas después, nos encontramos para café en un lugar neutral, nuestra primera conversación cara a cara sin trasfondos financieros en años. Fue incómodo, tenso en momentos, pero también contenía destellos de una nueva relación potencial basada en quienes éramos en lugar de lo que yo podía proporcionar. Reconexiones tentativas similares comenzaron con otros miembros de la familia. Javi me agradeció por una referencia laboral que había proporcionado a través de un colega, su gratitud aparentemente genuina en lugar de un preludio para pedir dinero. Ana compartió noticias de su ascenso sin ningún indicio de necesitar inversión para proyectos secundarios. Incluso Miguel envió un mensaje simple sobre aprobar sus primeros cursos universitarios. Estas no fueron reconciliaciones de cuento de hadas. Años de patrones poco saludables no podían deshacerse en meses, pero fueron pasos hacia algo más equilibrado, más auténtico y, en última instancia, más amoroso que lo que había existido antes. El cambio más profundo, sin embargo, fue dentro de mí misma. Había descubierto una fortaleza que nunca supe que poseía. La capacidad de mantenerme firme en mi valor más allá de lo que podía proporcionar materialmente a otros. Había aprendido que la verdadera generosidad viene de la elección, no de la obligación o manipulación, y quizás más importante, había descubierto que la familia que verdaderamente te ama quiere tu bienestar, no solo tu billetera. El viaje de facilitadora financiera a individuo empoderado había sido doloroso. Pero la libertad del otro lado valió cada momento difícil. Ahora entendía que a veces el mayor amor que puedes mostrar a la familia es permitirles estar de pie por su cuenta. Y el mayor amor que puedes mostrarte a ti mismo es creer que mereces algo mejor que la explotación disfrazada de amor. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia que se aprovecharon de tu generosidad? Y mientras esta historia se desliza silenciosamente hacia las sombras de tu mente, disolviéndose en los espacios silenciosos donde la memoria y el misterio se entrelazan, entiende que esto nunca fue solo una historia. Fue un despertar. Un pulso crudo de verdad humana envuelto en secretos susurrados y emociones veladas. Cada palabra un fragmento de realidad fracturada. Cada oración un puente entre mundos vistos e invisibles. Entre la luz de la revelación y el abismo oscuro de lo que permanece sin decir. Es aquí, en este espacio liminal, donde las historias respiran su magia más potente, agitando las cámaras más profundas de tu alma, provocando los miedos no dichos,
los deseos enterrados y las esperanzas frágiles, que se aferran a tu corazón como brasas frágiles. Este es el poder de estos relatos. Estas confesiones digitales susurradas al vacío, donde el anonimato se convierte en la máscara de la verdad, y cada espectador se convierte en el guardián de secretos demasiado pesados para cargar solo. Y ahora, ese secreto, ese eco tembloroso de la realidad de alguien más, se convierte en parte de la tuya. Narrativa ensombrecida, entrelazándose con tus pensamientos, despertando esa curiosidad innegable. El hambre insaciable de saber qué yace más allá. Qué historias aún están por contarse, qué misterios flotan justo fuera del alcance, esperando que los descubras.